nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Nos humillamos delante de ti. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo levanta sus manos horadadas por nuestras transgresiones, y por eso nos humillamos de ti, Señor, ante ti, porque lo único que merecemos es la muerte y la segunda muerte. Mas, Señor, te rogamos a través de Cristo que nos mires con misericordia. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, te suplicamos que por favor tú nos des la sabiduría para entender y la entereza, la honestidad, la integridad de corazón para obedecer. Todos aquellos que puedan escuchar o estudiar este tema en forma diferida, que puedan también recibir el poder y la sabiduría que viene del cielo para entender y obedecer. Te lo suplicamos, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y presentamos estos ruegos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta parábola el Señor Jesucristo estaba sentado con sus discípulos sobre el monte de las Olivas. A la hora que estuvieron en este lugar, ya el sol se había puesto detrás de las montañas y las sombras de la noche cubrían ya los cielos. A plena vista se halla en este panorama una casa iluminada, más o menos como si fuera preparada para alguna celebración. La luz de esta casa salía por las aberturas de ella, por su construcción de posiblemente de madera, y un grupo expectante aguardaba alrededor de esta casa, indicando que estaba a punto de aparecer una procesión nupcial. Y tengamos en cuenta que en muchos lugares del oriente las fiestas de bodas se realizan en la noche. El novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la esposa a la del esposo, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados. Esta es la escena que el Señor Jesucristo contempla. Contemplaba a un grupo de personas que estaba esperando la aparición de los novios y su séquito para unirse a la procesión. Y cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco, cada una llevando sus lámparas encendidas y una pequeña vasija para aceite. Y este es el escenario que el Señor Jesucristo escoge para narrar la famosa parábola de las 10 vírgenes. Ahora bien, ¿a qué se refiere esta parábola? Posiblemente los que tienen más tiempo caminando en el adventismo han escuchado cómo esta parábola se ha relacionado muchas veces con el gran chasco del año 1844, cuando muchos de nuestros pioneros y muchos que simplemente profesaban ser adventistas del primer día, no del séptimo día, y como ellos esperaban al Señor Jesús y no vino cuando ellos lo esperaban, se relaciona esto con la tardanza del esposo.
Así es que nosotros no nos vamos a concentrar en esta noche en el estudio en cuanto al 1844, porque ya han pasado algunos años desde esa fecha, y a nosotros realmente más nos interesa qué tiene que ver esa parábola conmigo. Y repito, ¿qué tiene que ver esa parábola conmigo? Y les voy a advertir algo. El tema que vamos a desarrollar en estos minutos no es el tipo de tema que posiblemente estemos acostumbrados, porque vamos a apuntar los cañones hacia cada uno de nosotros, hacia cada persona que está conectada en la cadena de oración. Y yo espero, como hemos orado, que el poder del Espíritu Santo descienda para convencernos a cada uno, y repito, a cada uno, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tiene esta parábola que ver conmigo? ¿Realmente tiene algo de especial para nosotros? ¿Por qué se les llama a estas mujeres, se les llama vírgenes? Vamos a responder todas estas preguntas. Y vamos a empezar a leer en Mateo capítulo 25 y el versículo 21. Perdón, Mateo 25, versículo 1. Dice así: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces dice que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. La mensajera del Señor, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice por qué se les llama vírgenes. En la página 336 de este libro dice lo siguiente: las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Ya sabemos por qué el Señor Jesucristo en la parábola le llama vírgenes a estas mujeres. Y sigue diciendo la mensajera del Señor: mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Mis amados hermanos, como acabamos de decir hace un momento, no nos interesa estudiar en esta noche lo que tuvo que ver con el chasco del 1844, ¿ok? Sino que nosotros nos vamos a concentrar en la experiencia nuestra, la iglesia que está esperando la segunda venida de Cristo. Dice que esta parábola tiene que ver exacta y precisamente con la iglesia que vive justamente antes de la segunda venida de Cristo. Y hasta donde yo entiendo, y hasta donde me dice mi Biblia, hay una sola iglesia que profesa una fe pura, y es la iglesia adventista del séptimo día. Así es que, de una manera muy especial, nosotros debemos ubicarnos de manera individual en esta parábola para ver qué realmente tiene Dios que decir para cada uno de nosotros. Me gustaría leer dos citas para entender un poquito más claramente qué tiene que ver esta parábola conmigo y qué tan importante es esta parábola. La primera cita se encuentra en el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1179, y dice así: necesitamos estudiar como nunca antes la parábola de las 10 vírgenes. Esta representación es de la más alta consecuencia para aquellos que dicen conocer la verdad. Y que aquí en la cadena de oración, en la iglesia al aire, hay alguien que dice conocer la verdad, entonces esta parábola es para usted. Y repito, para usted individualmente. Nosotros estamos hablando, según lo que el Espíritu Santo inspiró a la mensajera del Señor, dice que necesitamos estudiar como nunca antes esta parábola. Ahora, mis amados hermanos, rapidito, yo pudiera ponerle a ustedes un ejemplo de lo que es necesidad. Y lo que es una necesidad no es una opción.
Lo que es una opción, usted puede cogerlo y dejarlo, hacerlo o no hacerlo, y la vida sigue igual. Pero una necesidad es algo irreemplazable. Si nosotros, por ejemplo, consideramos lo que es la respiración es una necesidad. Y usted sabe muy bien qué sucedería si usted dejara de respirar. Usted podría tener una muerte cerebral y también una muerte ya física por completo. Es decir, que usted no puede darse el lujo de dejar de respirar. Y yo supongo que todos los que estamos escuchando estamos de acuerdo en eso. Si no debemos o si no podemos dejar de respirar porque morimos, entonces, hermanos, ninguno de nosotros debiera dejar de estudiar como nunca antes la parábola de las 10 vírgenes. Hay otra cita que se encuentra en Manuscritos Liberados, tomo 16, página 270. Y esta también se encuentra en el manuscrito número 92 del año 1898. Y dice así: Cristo mismo enseñó la parábola de las 10 vírgenes, y es nuestro deber estudiar cuidadosamente todos sus detalles. El tiempo vendrá en que la puerta se cerrará. Y repetimos, por eso es que no me interesa enfocarme en el 1844, porque la mensajera del Señor en esta cita está diciendo que pronto vendrá el tiempo en que la puerta se cerrará. La puerta no se iba a cerrar en el 1844, y por lo tanto debemos concentrarnos en todos los acontecimientos que tienen que ver justo antes de que se cierre esa puerta. Y si dice la mensajera del Señor que es nuestro deber estudiar esta parábola cuidadosamente en todos sus detalles, si nosotros entendemos que Dios habló a través de ella, entonces seamos sabios y estudiemos esta parábola para ver cómo Dios me habla para salvarme. Regresando a Mateo 25 y el versículo número 2, dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice el versículo número 5, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí comenzamos a ver un material delicado y sólido, porque en el versículo número 5 me está diciendo que el esposo tardó, cabecearon y se durmieron. Ahora, ¿por qué es que estas vírgenes se durmieron? Bueno, les comparto a ustedes una cita que viene en el libro Eventos del Tiempo Final, y repito, Eventos del Tiempo Final, no es evento de los últimos días. Eventos del Tiempo Final, página 208. Dice así: estas vírgenes, dice, fueron adormecidas por las exclamaciones de paz y seguridad y descuidaron su luz. Es decir, que todos aquellos miembros de las iglesias, sea la ramificación que sea Reforma, sea la vara del pastor, sea Verdad Presente, sea el mesianismo con todas las ramas ahora, porque ahora tenemos 50 ramas del adventismo, si ellos no tienen realmente un alimento espiritual que los ayude a crecer, que los ayude a santificar sus vidas, a tener sus hogares en orden, como Dios dijo de Abraham, están tan adormecidos como los que están en Babilonia. Y por supuesto, si están adormecidos, también están en Babilonia. Porque yo no encuentro en la Biblia que los verdaderos hijos de Dios jamás estuvieron dormidos. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dice acerca de dormir. Me gustaría compartir una cita más que se encuentra en el libro Maranata, en la página 55.
hablando de este versículo 5 de Mateo 25, donde dice que el esposo se tardó, cabecearon todas y se durmieron. La mensaje del Señor está comentando y dice de la siguiente manera: Maranata, página 55, no debemos descansar en la idea de que porque somos miembros de la iglesia ya estamos salvos, mientras no damos evidencia de que nos estamos conformando a la imagen de Cristo, mientras nos aferramos a nuestros antiguos hábitos e introducimos en nuestra trama las hebras de las ideas y las costumbres del mundo. Y déjenme decirle, hermanos, que realmente si yo tendría que detenerme en esta cita, solamente con estas 2 líneas que acabo de leer, pudiéramos pasar nosotros más de un día hablando. Esta es la mensajera del Señor, que todos aquellos que son miembros de la iglesia y que crean que están salvos, están en una situación muy peligrosa. Dice la mensajera del Señor más adelante: si nosotros no damos evidencias de que nos estamos conformando a la imagen de Cristo, mis amados hermanos, vamos a llamarnos a una reflexión introspectiva en este momento. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en la adoración individual, personal con Dios? ¿Cuánto tiempo paso yo en oración? ¿Cuánto tiempo paso yo en el estudio de la palabra? Y yo voy a decir algo en este momento que posiblemente le salpique a alguien de los que están escuchando. Y no conozco a nadie prácticamente en esta cadena, y lo voy a decir de una forma neutral. Tristemente he visto muchas veces donde los hermanos y hermanas hacen preguntas acerca de nuestras doctrinas o de alguna interpretación profética. Y cuando un hermano le da la respuesta, seguro que ese hermano piensa, posiblemente con la mejor intención, hay hermanos y hermanas que dicen: uy, gracias a Dios que aprendemos con los hermanos. Pero realmente ¿es esa la voluntad de Dios, que usted aprenda de lo que otra persona le dice? Hermanos, estamos en una situación muy peligrosa. La mensajera del Señor dice en la matutina Cada Día con Dios, el del día 12 de enero, si nosotros no encontramos tiempo y voz para hablar con Dios, Él no va a encontrar tiempo tampoco para hablar con nosotros. Estamos en una situación muy peligrosa. Todavía nosotros vemos las damas de la verdad presente que siguen vistiéndose como se vestían antes, cuando tenían la verdad ausente. Todavía nosotros vemos los hogares que no caminan con el Señor. Todavía vemos a los esposos gritándole a las esposas, maltratando y gritándole a los hijos. Todavía nosotros no sabemos ni siquiera manejar nuestras propias vidas, y estamos muy empeñados en estar atentos a las señales de afuera, cuando eso es solamente un plano secundario, una parte secundaria en lo que tiene que ver mi salvación. Miremos nosotros a nosotros mismos, como dice la mensajera del Señor en Maranata 55, si en verdad nosotros estamos conformándonos a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que yo contemplo cada día? ¿Cuál es la imagen que yo contemplo cada día? ¿Realmente está mi hogar, está mi vida en conformidad con la voluntad de Dios? Y todavía sigue siendo mucho más la cita. La cita trae más o menos unas 14 líneas y solamente leí 2, porque yo sé que el tiempo no va a dar para leerlo todo. Pero dice la sierva del Señor que mientras nosotros nos aferramos a nuestros antiguos hábitos, estamos tan perdidos como los que están en Babilonia, hermanos. Si todavía nosotros no podemos aprender lo que es la temperancia, si todavía nosotros no aprendemos a vestirnos como el Señor lo pide, si todavía nosotros nos alteramos cuando nos dicen algo y queremos defendernos porque nos ofendieron, esto significa que todavía yo no he nacido de nuevo. Sin embargo, mis amados hermanos, a veces nosotros le hacemos el juego al enemigo.
estando pendientes de las señales externas, cuando realmente mi vida no es un reflejo del carácter de Cristo. Sigue diciendo la sierva del Señor que si nosotros introducimos las costumbres del mundo, estamos tan perdidos como cualquier persona que vive para el mundo. Y ustedes, como personas estudiosas que saben muy bien que la sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos, que aquellos que miran, que contemplan las cosas del mundo, que actúan como el mundo, se preparan para recibir la marca de la bestia. Y esto no tiene que ver con estar en la corporación, o en verdad presente, o en ninguna otra denominación. Esto tiene que ver cómo yo crezco diariamente contemplando el Cordero de Dios. Si yo todavía estoy copiando las costumbres y los hábitos del mundo, si yo me aferro a esos hábitos, dice la sierva del Señor, realmente estamos en un peligro posiblemente mayor que los que están físicamente en Babilonia. Y no tenemos todo el tiempo para leer todo esto, pero realmente la sierva del Señor dice, mis amados hermanos, que este grupo de personas que representan a estas vírgenes que se durmieron, sobre todo a las fatuas, a las imprudentes, no conocen el camino de Dios. No están preparadas para su venida. Y dice que la espera del Señor Jesucristo es una experiencia fingida. Han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con ella, pero nunca la han incorporado a su vida práctica. Oh, sí, claro. Yo sé cuál es la verdad. Yo sé que hay que guardar el sábado. Yo sé que vivimos en un tiempo de apostasía. Yo sé que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yo sé muy bien que lo que estamos viendo hoy en el panorama político responde a muchos aspectos proféticos. Yo sé muy bien que está a la vuelta de la esquina los últimos acontecimientos. Pero mis amados hermanos, realmente me lleva eso a mí, a hacerme un análisis introspectivo, individual, para ver cómo estoy yo caminando con Dios. La mensajera del Señor dice en esta cita que este grupo de las fatuas dan por sentado que las promesas del Señor les pertenecen, mientras ellos no siguen las intimaciones, el llamado de Cristo a asemejarse a Él. Entonces, ¿de qué vale? ¿De qué vale todo lo que yo puedo profesar y predicarle a la gente cuando realmente mi carácter, mi vida, mi manera de ser, mi manera de actuar, de hablar, de comer, realmente no se parece a la de Jesús? ¿Cuál es la imagen que yo estoy contemplando cada día? Pero tenemos que seguir leyendo porque el tiempo nos avanza. Y vamos a leer ahora lo que dice el versículo número 6. Versículo número 6 dice así: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora bien, dice que a la medianoche se oyó un clamor. Y la pregunta es, yo quiero que presten la mayor atención posible en este punto que vamos a comentar ahora. ¿Por qué se da el clamor a medianoche? Primeramente, ¿qué es el clamor? Y segundo, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Qué significa la medianoche? ¿Ok? Muy bien. Me gustaría que pudiéramos nosotros compartir algo muy interesante que viene en el libro Primeros Escritos. Y la sierva del Señor nos va a dar algunas pautas que serán muy interesantes y que voy a leer lentamente para que nosotros podamos sacar el mayor provecho de lo que vamos a leer. Y yo le insto a cada uno de los hermanos y hermanas que por favor, si pueden reescuchar el tema cuando ya se publique, si están tomando los apuntes, pero mejor ya cuando se publique el audio,
para que usted pueda en su casa tranquilamente, con oración, reestudiar el tema. ¿Ok? Antes de leer la cita del libro Primeros Escritos, quiero comentar rapidito algo que viene en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, donde la mensajera del Señor dice que cuando se da este clamor, algo muy interesante, cuando se da este clamor, que hay un tiempo de espera, ¿ok? Primero viene ese tiempo de espera, y ese tiempo de espera que aparece en la parábola es una prueba para todos aquellos que decimos ser adventistas del séptimo día y que decimos estar esperando a nuestro Señor en las nubes con poder y gloria. Pero dice la mensajera del Señor que cuando se proclama ese mensaje a la medianoche, muchos, y repito la palabra, muchos no están listos. Y dice, no tienen aceite en sus vasijas y están destituidos del Espíritu Santo. Ahora bien, y vamos a meditar en esto por un minuto. Dice que primeramente hay un tiempo de espera. En ese tiempo de espera se duermen las 10 vírgenes. Luego dice que la fe es probada. Ahora, mis amados hermanos, ¿en qué edificio es probada la fe? ¿En qué edificio es probada la fe? ¿En los edificios físicos, en los edificios corporativos o en cada uno de nosotros? Y yo quisiera que nosotros prestáramos la mayor atención posible, porque nosotros necesitamos ponernos a cuenta con el Señor hoy, porque la sierva del Señor dice que cuando venga ese tiempo de espera, muchos no estarán listos y muchos serán encontrados destituidos del Espíritu Santo. Y yo creo, mis amados hermanos, que el trabajo que se está haciendo en muchos lugares, como el trabajo que quieren hacer ustedes también, es un trabajo encomiable, es un trabajo realmente de valientes. Pero ese trabajo tenemos que hacerlo con el poder del Espíritu, no con el poder de la literatura, ni con el poder de las redes sociales, sino con el poder del Espíritu, para que la obra que hagamos, así sea repartiendo literatura en la calle, así sea por las redes sociales, por la radio, por la televisión, o en las esquinas hablando, nosotros tengamos el mismo resultado que obtuvieron los discípulos. A esa experiencia debemos llegar, porque la sierva del Señor dice que la experiencia del remanente antes que Cristo regrese será mayor que la de los discípulos. Recordemos que el día de Pentecostés se derramó la lluvia temprana, pero la lluvia tardía será mucho más abundante y más poderosa que la temprana. Y yo espero el día, mis amados hermanos, y yo espero que cada uno de nosotros tomemos una decisión de vida hoy, esta noche, que tomemos la decisión de caminar con Cristo, comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre para que Cristo sea formado en mí. Ahora sí vamos a pasar al libro Primeros Escritos en la página 238 para ver qué es lo que significa este clamor de medianoche a la luz de la inspiración. En la página 238 dice así: era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Y acá me detengo. Bien, si este clamor de medianoche debía dar poder al mensaje del segundo ángel, entonces, ¿qué nombre podríamos nosotros darle a este fuerte clamor o a este clamor de medianoche? Fíjense que no dice que salió una voz, o que se oyó una voz, o que una persona habló con otra, o que alguien le pasó el mensaje. No, dice que se escuchó un clamor. Y cuando se da un clamor, es porque hay una necesidad o hay una emergencia. Entonces, si dice que este clamor de medianoche debía dar poder al mensaje del segundo ángel, y nosotros vamos a establecer este orden,
si viene el mensaje del segundo ángel y luego viene el clamor de medianoche para darle poder, podemos entender, mis amados hermanos, que el clamor de medianoche del cual está hablando Mateo 25 y versículo 6 es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, porque dice que este clamor de medianoche va a fortalecer al segundo. Y sigue diciendo la sierva del Señor: fueron enviados ángeles del cielo. Y yo espero que me presten atención, porque esto es muy interesante ahora. Vamos a ver ahora, porque muchos hermanos se confunden quién es que da el clamor de medianoche. Hay hermanos que han dicho que son los ángeles. Hay hermanos que dicen que de pronto las vírgenes prudentes cuando se despertaron. No, ni son los ángeles ni son las vírgenes prudentes tampoco, porque primeramente los ángeles no son predicadores. Los ángeles simplemente están para ayudar al pueblo de Dios en la predicación. Y número dos, tampoco son las vírgenes prudentes, porque ellas también se durmieron. Y cuando llega la proclamación de este clamor de medianoche, encuentra también a las vírgenes prudentes dormidas. Y por eso les pido atención a lo que voy a leer ahora. Dice así: fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Viste que se enviaron ángeles del cielo para animar a un grupo de creyentes. Y dice la sierva del Señor que el Señor los considera como santos. Bueno, si el Señor los considera como santos, eso significa entonces que son santos. Y Dios le envía a sus ángeles del cielo para prepararlos para la gran obra que les aguardaba. Pero vamos a ver cuál es la gran obra que les aguardaba. Sigue diciendo la cita: los hombres de mayor talento no fueron, y repito, no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles del cielo a los humildes y devotos. Y aquí dice ahora cuál era la gran obra que les aguardaba. Dice: fueron enviados ángeles y los constriñeron a pregonar el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es decir, que la gran obra que les aguardaba a estos santos desalentados era proclamar ese fuerte clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y la pregunta es, ¿dónde están esos santos? Porque si la sierva del Señor dice que las 10 vírgenes están representando a la iglesia que vive antes de la segunda venida de Cristo, como leímos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 336. ¿Dónde están esos santos a quienes Dios envía a sus ángeles para que ellos puedan animarlos, los ángeles puedan animarlos a proclamar este mensaje? Esperamos que nosotros podamos ser parte de ese grupo, pero recordemos algo muy interesante. Si yo todavía me aferro a mis antiguos hábitos, si yo me comporto como el mundo, si yo me preocupo cuando hablan de mí, quiero defenderme y quiero de pronto hasta tomar venganza de lo que a mí me han hecho, si yo levanto la voz porque de pronto yo tengo que hacerles saber que yo no me voy a dejar lo que me quieran hacer, si yo todavía como la gente del mundo, si yo todavía me visto como la gente del mundo, si yo también pienso y actúo como la gente del mundo, si yo también actúo como los demás, entonces yo no puedo pertenecer a ese grupo que va a proclamar ese mensaje, porque Dios le llama santo. Y si somos santos como Dios es santo. Y sigue diciendo la cita de Primeros Escritos 238, que esta obra no estaba fundada en la sabiduría ni en la erudición de los hombres, sino en el poder de Dios. Y los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales. Y los que en un tiempo habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase más potente el pregón
aquí viene el esposo, David, a recibirle. Entonces, mis amados hermanos, estamos en un gran compromiso delante del Señor, porque solamente los santos van a proclamar el último mensaje de misericordia a este mundo. No es porque yo diga que obedezco, no es porque yo conozca la verdad. La teoría no pudo salvar a los judíos, y la teoría tampoco me va a salvar a mí, a menos, como mencionamos hace un momento, y dice la sierva del Señor, a menos que yo pueda entretejer esa verdad en cada tramo de mi vida, esa verdad será como una roca que me va a aplastar al final del tiempo. Vamos al versículo número 7 de Mateo 25. Dice así: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, que las prudentes habían hecho su preparación. Ahora, mis amados hermanos, una pregunta que posiblemente todos podemos responder en una forma acertada. ¿Puede algún ser humano hacer provisión o preparación para la salvación de otra persona sin que esa persona tome una decisión por Cristo? ¿Puedo yo darle a usted la salvación? ¿Puedo yo proveerle a usted la transformación del carácter que necesita? Usted sabe la respuesta. La respuesta es simplemente no. Y es por esto que las vírgenes prudentes no pudieron darle el aceite a las insensatas. ¿Por qué? Porque la lámpara está simbolizando la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cualquier persona puede tener la teoría de la verdad. Cualquier persona tiene en su casa hasta 4, 5, 6 Biblias diferentes. Hoy en día nosotros tenemos las Biblias ahí en la casa como una colección de música o una colección cualquiera, y a veces nosotros ni siquiera la leemos ni la estudiamos, pero ahí la tenemos. Es decir, cualquier persona puede tener la teoría de la verdad. Las 10 vírgenes tenían todas las lámparas que representa la Biblia, pero ¿cuántas de ellas tenían el aceite que representa el Espíritu? Solamente 5. Y esto no quiere decir, para que me entiendan claramente, esto no quiere decir que la salvación será la mitad de la iglesia y que la mitad de la iglesia se va a perder. No, simplemente esto está diciendo que habrá una separación de lo limpio con lo del inmundo. ¿Ok? Es lo único que esto quiere decir. Porque en el libro de Zacarías dice claramente cómo Dios va a salvar a los redimidos y qué cantidad se van a salvar. Pero vamos a leer una cita muy interesante que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, ahora en la página 338. Repito, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338. Y aquí venimos al meollo del tema. Aquí venimos posiblemente a la parte más importante del tema. Y si alguien tiene el libro en sus manos, o si alguien tiene el libro abierto en su celular, pues gloria sea al Señor, porque lo que voy a leer ahora es de vital importancia. Y dice así la mensajera del Señor: la clase representada por las vírgenes fatuas no, y repito, no está formada de hipócritas,
y lo voy a repetir de nuevo, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Y lo que voy a leer ahora de esta cita posiblemente le salpique a algunos de nosotros, a ver si esto tiene que ver con alguno de nosotros. Dice así: sus componentes manifiestan respeto por la verdad. Yo creo que todos los que estamos en esta cadena de oración tenemos respeto por la verdad. Luego sigue diciendo, la han defendido. Yo creo que todos los que estamos acá, o por lo menos la mayoría, hemos defendido la verdad. Y sobre todo cuando vemos a un pueblo en apostasía que han echado por el suelo los principios de Dios, dice que estas personas manifiestan respeto por la verdad, número 1, y número 2, la han defendido. Número 3, son atraídos hacia aquellos que la creen. Y yo creo que posiblemente, por lo menos la mayoría de los que estamos en la cadena de oración, nos atraemos mutuamente porque ustedes y yo manifestamos respeto por la verdad, número 1, la hemos defendido y la defendemos, número 2, y número 3, nos atraemos mutuamente porque creemos la verdad, ¿cierto? Pero ahora viene el triste pero en esta cita. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús. No han permitido que su vieja naturaleza sea quebrantada. Hermanos, ¿será que nosotros estamos escuchando la voz de Dios que habla a usted, Ismael Suero, a usted, Juan Pérez y Juana García? ¿A cada uno de nosotros será que el Señor nos está hablando? Dice aquí, y le voy a repetir, aunque se me termine el tiempo, podría terminar el tiempo con esta cita. Dice aquí que las fatuas, las insensatas, no son hipócritas. Respetan la verdad, la defienden y se atraen unos con otros, pero no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. Ahora, mis amados hermanos, si yo no me he rendido a la obra del Espíritu Santo, ¿cómo es que yo defiendo la verdad? ¿Será que yo defiendo la verdad como le defendió Pedro en el Getsemaní, con una espada en la mano? ¿Y fue donde Marco para arrancarle la oreja? Porque dice acá que este grupo de personas son sinceras y creen que lo que están haciendo está bien. Y posiblemente en lo externo esté bien. Pero dice, mis amados hermanos, que a pesar de que ellos conocen la verdad, respetan la verdad y se atraen mutuamente a los que creen lo mismo, no se han rendido a la obra del Espíritu Santo, no han caído sobre la roca y tampoco han permitido que su vieja naturaleza sea quebrantada. Oh, mis amados hermanos, créanme lo que he visto más de una vez, que simplemente los hermanos dicen ser una cosa. Y cuando yo veo la realidad de la vida de los hermanos, qué tristeza, hermanos. Hermanos que están esperando la segunda venida de Cristo, proclamando la verdad presente, denunciando la apostasía, y todavía no pueden durar 5 horas para esperar la próxima comida que les toque, hermanos. Todavía no saben hablarle a su esposa. Todavía le gritan y golpean a los hijos. Pero sí, estamos denunciando la apostasía. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque todavía mi vieja naturaleza no ha sido quebrantada. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que si yo no he caído sobre la roca voluntariamente, entonces Cristo, la roca, caerá sobre mí como cayó sobre la imagen de la estatua de Nabucodonosor y desmenuzó todos los reinos de la tierra. Cuando el hombre no decide voluntariamente caer sobre la roca para que su humanidad, su mente carnal sea quebrantada, entonces
cuando llegue el momento, la roca caerá sobre la tal persona, pero ya no será para transformarla a la imagen de Cristo, sino para aplastarlo, porque no quiso ser transformado a la imagen de Cristo. Oh, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser honestos delante del Señor. El Señor dice en su palabra que todo aquel que necesite sabiduría, no dice que la pida, no dice que la suplique, no dice que la mendigue, dice demándela y yo se la voy a dar abundantemente y sin reproche. Nosotros no tenemos necesidad de estar pecando. Nosotros no tenemos necesidad de parecernos al mundo. Y si la gente hace como les plazca, yo no soy uno de ellos y yo no necesito tampoco imitar su proceder. Mis amados hermanos, yo creo que esto es un tema muy solemne, en donde el Señor nos está llamando de manera individual a cada uno de nosotros. Me gustaría seguir leyendo lo que dice la mensajera del Señor, pero antes voy a leer en Mateo 25, y ahora vamos a leer el versículo número 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La segunda cita del tema que leímos, dice la sierva del Señor, pronto llegará el día en que la puerta se cerrará. Y dice aquí en el versículo número 10, que las que estaban preparadas entraron. ¿Y qué estaban haciendo las que no estaban preparadas, las insensatas? Habían ido a comprar aceite. Y pudiéramos comentar varias cosas de este versículo. Pero la pregunta número 1 es, si había cerrado la puerta, ¿qué aceite fueron ellos a comprar? ¿Qué aceite fueron ellos a comprar? Si nosotros entendemos que el aceite es una representación o un simbolismo o una alegoría del Espíritu Santo, entonces pudiéramos nosotros entender claramente que las 5 vírgenes insensatas supuestamente habían ido a buscar el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podían ellas conseguir el Espíritu Santo si en el momento, al mismo tiempo que ellas fueron a comprar el aceite, es decir, a buscar el Espíritu Santo, la puerta se había cerrado? Se había cerrado. Esto significa que la gracia había cerrado. Entonces, no había ya Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo se había retirado definitivamente de la tierra. Y hermanos, es una situación muy triste para nuestros hermanos adventistas, y nosotros también debemos ponernos en el espejo, no sea que yo, creyéndome estar firme, también caiga. Y yo quisiera leer una cita para apoyar lo que está diciendo el versículo número 10, acerca de la puerta que se cierra y del aceite que las insensatas van a comprar. Esta cita originalmente está hablando acerca de la experiencia del siglo XIX, cuando la iglesia apenas estaba en su nacimiento, cuando estaba apenas naciendo. Pero también podemos aplicarla a lo que estamos viendo hoy en día y lo que estamos estudiando en Mateo 25 y ahora el versículo número 10. Dice así, Primeros Escritos, página 261. Dice así: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe.
Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Entonces, mis amados hermanos, en el versículo número 10 me está diciendo que las 5 vírgenes insensatas fueron a comprar aceite cuando ya no había, cuando ya el Espíritu Santo se había retirado, cuando ya la puerta había sido cerrada. Entonces, bien, antes de comentar lo que dice la cita que acabamos de leer de Primeros Escritos, página 261, vamos a destacar lo que dice el versículo número 11. Versículo número 11 dice así: después vinieron también las otras vírgenes, es decir, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ahora bien, mis amados hermanos, hagamos la pregunta: ¿cómo es que ellas vienen a tocar la puerta de las bodas cuando el versículo anterior dice que ya la puerta se había cerrado? Es decir, ya la gracia había terminado, ya el Espíritu Santo se había retirado, ya no había oportunidad de salvación para nada. Y ellas que fueron a comprar aceite regresaron tocando la puerta, y eso significa que sí trajeron aceite. Sí trajeron aceite, porque si ellas no hubieran regresado con el aceite, ellas nunca hubieran ido a tocar la puerta. Entonces, si ya se había retirado el Espíritu Santo, ¿qué aceite fue que ellas compraron? Bueno, lo que acabamos de leer en Primeros Escritos, página 261, donde dice que el diablo sabe que habrá un reavivamiento y una reforma, y antes que venga el de Dios, el verdadero, él va a traer el falso a las denominaciones religiosas. Y dice, para que todos aquellos, como las 5 vírgenes insensatas, todos aquellos que rechazaron la verdad, piensen que todavía Dios los acompaña. Ahí está el grandísimo peligro para todos nosotros. Si nosotros realmente hemos llevado la verdad de Dios al santuario del alma, si realmente nosotros estamos listos para hacer la parte que nos corresponde y poder dar frutos que honren al Señor. Porque nosotros hemos obtenido por la gracia del Señor la verdad, pero nosotros tenemos que incorporar esa verdad en todas las ramas de nuestras vidas. En la calle, en el carro, en el trabajo, en la tienda, en el hogar, en la habitación matrimonial. No vamos ni siquiera a hablar de ese punto. Entonces, hermanos, la verdad tiene que ser parte de mi vida para santificarme. ¿Ok? Ahora bien, hay una cita que viene en el libro Primeros Escritos, página 55 y 56. Y me gustaría compartir esto, hablando de esa puerta que se cierra y qué significa y qué podría eventualmente significar para cada uno de nosotros. Primeros Escritos 55 y 56. Voy a leer la cita reducida. No lo voy a leer todo para dar tiempo a los hermanos que quieran hacer preguntas y que no se haga muy tarde de la noche. Dice así: después de esto, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada.
luego otra campana y otra granada. Atención ahora, dice así: los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Ok, vamos a detenernos en ese punto. Dice que cuando ella contempló al Señor Jesús en el lugar santísimo donde estaba el Padre esperando a Jesús, que fue llevado por los ángeles, dice que un grupo de creyentes se levantaron con Jesús, dice, y por fe lo siguieron al lugar santísimo. Ahora, mis amados hermanos, ¿saben ustedes que en Apocalipsis capítulo 14 dice algo muy interesante? Me gustaría compartir lo que dice acá, en el versículo número 4. Apocalipsis 14 y el versículo número 4 dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dice que los 144,000 siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va. Ahora bien, ¿cómo seguimos nosotros a Jesús? ¿Será que nosotros todavía permanecemos en el atrio, donde todavía estamos crucificando al Hijo de Dios? Pecando, pecando y pecando, y luego me arrepiento y vuelvo y peco, luego me arrepiento, vuelvo y peco, luego me arrepiento. ¿O será que todavía estoy en el lugar santo? Todavía estoy ahí haciendo confesión y arrepintiéndome y orando y estudiando, pero todavía no crezco espiritualmente para poder pasar al lugar santísimo. Cuando nosotros simbólicamente entramos en el lugar santísimo, significa que nosotros hemos dejado el pecado atrás. Todos nosotros tenemos que estar luchando, no diariamente, no diariamente, a cada segundo. Caminando por la calle debemos andar con una oración en el corazón. Aún en el baño, en el carro, en el trabajo, en la tienda, en la casa, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, porque nosotros no sabemos, cuando volteamos la mirada, cuando volteamos la cabeza para mirar a otro sitio, nosotros no sabemos qué vamos a ver, ni cómo vamos a ser tentados o provocados por el enemigo, o aún con nuestra propia pareja. Muchas veces, y repito, muchas veces nosotros bajamos la guardia con nuestras parejas y con nuestros hijos, y cuando somos provocados nosotros reaccionamos a veces hasta violentamente, porque no hemos muerto a ese yo, no hemos muerto a esa naturaleza carnal. Entonces seguir al Cordero por donde quiera que va significa entrar con el Cordero al lugar santísimo y abandonar el pecado para siempre, porque nosotros sabemos muy bien que Apocalipsis 22 nos dice que nada inmundo entrará en la ciudad de Dios. Nosotros somos muy conocedores de Apocalipsis y yo creo que nosotros entendemos eso. Pero vamos a seguir leyendo la cita. Ahora hay otro grupo de personas. Dice que el primer grupo de personas se volvió con Jesús y lo siguió por la fe al lugar santísimo. Y el Señor Jesús le dio su espíritu. El espíritu que obtuvieron las 5 vírgenes prudentes. Y luego dice: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada, dice, y no sabía que Jesús la había dejado. Ahora, ¿sabían las vírgenes insensatas que Jesús las había dejado? ¿Que ya no había aceite? No, ellas tampoco lo sabían. Este grupo de personas están tan entretenidas con su manera de vivir, están tan entretenidas con sus asuntos, que solamente se quedaron con la teoría de la verdad, pero la verdad a ellos no los santificó. Y el conflicto de los siglos, en la página 666, dice claramente que nosotros debemos ser santificados por medio de la obediencia.
no de la predicación, no de la elocuencia, no de la sabiduría, sino por la obediencia, una obediencia implícita, una obediencia incólume, una obediencia indivisa. Así debe ser nuestra obediencia sin importar las consecuencias. Nosotros tenemos que aprender a no ser cristianos circunstanciales, porque nosotros muchas veces somos impulsados. Bueno, si Donald Trump visita al Papa, ahí estamos hablando de las señales finales. Si el Papa visita a Donald Trump, si los dos presidentes se encuentran, ahora, realmente, si yo no viera las señales externas, ¿realmente estaría yo preocupado porque Cristo mora en mí? ¿Realmente estaría yo preocupado porque Cristo sea Él viviendo su vida en mí, que Cristo mora en mí, que Cristo sea formado en mí, que tenga yo el carácter de Cristo? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, no cristianos circunstanciales. Y que una señal externa me impulse a mí a predicar. Lo primero que tiene que impulsarme al yo ver al Papa reunido con Donald Trump es preguntarme a mí, ¿cómo estoy yo caminando con el Cordero? ¿Cuánto me parezco yo al Cordero? ¿Cómo ven otros al Cordero en mí? Esa debe ser la preocupación número uno. Y esta segunda compañía, este segundo grupo de personas, ni siquiera se dio cuenta que Jesús los había abandonado. Y dice, Satanás, sigue diciendo la cita, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar la mirada hacia el trono. Es decir, nunca abandonaron la vida religiosa, pero era Satanás que los estaba dirigiendo. Nunca dejaron la iglesia, pero era Satanás que los dirigía a ellos. Dice, esta compañía alzó la mirada hacia el trono y oraron, Padre, danos tu espíritu. Y ahora no es Jesús, sino que dice la cita, Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y poder. Y cuando hablamos de luz y poder, estamos hablando que hay teoría y hay acciones, hay hechos, hay teoría. Puede ser la teoría de la verdad, porque hay luz, lámpara es a mis pies tu palabra, y el poder para hacer cosas, inclusive para hacer milagros. ¿Ok? Pero, dice la cita, no hay dulce amor, ni gozo, ni paz. Y dice, el objeto, el propósito de Satanás es mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado de que nosotros no caigamos en esto, de simplemente llevar una vida religiosa, pero sin tener una relación directa con el Señor Jesucristo. Me gustaría leer una cita bíblica que posiblemente algunos conozcan. No es un libro que se estudia mucho, es el libro de Cantares. Cantar de los Cantares del sabio Salomón. En el capítulo número 2 y el versículo 15. Cantares 2 y versículo 15 dice así. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Pero vamos a concentrarnos en la primera parte de la oración o del versículo. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Mis amados hermanos, si ustedes no han estudiado qué quiere decir ese versículo, yo les incentivo, les animo, les ruego que lo hagan. Y sin embargo, aunque ustedes no lo hayan estudiado, me gustaría compartir con ustedes un par de citas de lo que la sierva del Señor comenta acerca de este versículo tan importante de la Biblia. En la matutina, Dios nos cuida. La página 179 dice así. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Y ahora ella entra en detalles. Las pequeñas negligencias, las pequeñas deficiencias,
las pequeñas faltas de honradez, las pequeñas desviaciones de los principios son las que enceguecen el alma y la separan de Dios. Fíjense, mis amados hermanos, que no estamos hablando de un estado profundo, un estado de una apostasía abyecta, de aquellos que le hacen guerra al mensaje de Dios, que persiguen a los hermanos que predican el mensaje de Dios. No, nada de eso. No estamos hablando de la gran apostasía. Estamos hablando de pequeñitas negligencias, de pequeñas deficiencias, de pequeñas faltas de honradez y de pequeñitas desviaciones de los principios. Y saben ustedes, repitiendo lo que dice la sierva del Señor, ¿qué sucederá con cada uno de nosotros que tengamos pequeñas desviaciones? Dice, se enceguece el alma y la separa de Dios. Y como le decía hace rato, todavía en este mensaje, muchos hermanos no saben lo que es todavía la temperancia. Todavía hay hermanas de la verdad presente que se visten con escotes. Todavía hay hermanas que usan faldas cortas, que se visten con pantalones, que todavía siguen comiendo lácteos, que todavía se siguen pintando, que todavía siguen viendo televisión, que todavía no saben lo que es dedicarle tiempo a su hogar para tener una casa ordenada como el Señor lo manda. Y dicho sea de paso, hay hermanos de verdad presente que todavía no han aprendido ni siquiera lo que es la higiene en el hogar, tener un hogar limpio, higiénico y ordenado, donde dice la sierva del Señor que los ángeles de Dios no pueden morar en una casa sucia. Entonces, mis amados hermanos, realmente, como les he dicho más de una vez en este tema, tenemos que llamarnos a una meditación. Nosotros tenemos que empezar a meditar cuál es mi condición delante de Dios. ¿Estoy yo realmente sufriendo de esas pequeñas desviaciones? ¿Esas pequeñas deficiencias? ¿Esa pequeñita falta de honradez? Oh, hermanos, ojalá que no. Y yo ruego al Señor de todo corazón que la respuesta de todos nosotros sea que no. Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra posición? Me gustaría leer un poquito más en el libro, regresando a Mateo 25, lo que dice el versículo número 12. Ya leímos que en el versículo 11, las vírgenes insensatas regresaron tocando la puerta y pidiendo que el Señor les abriera. Versículo 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, mis amados, ¿realmente estamos nosotros velando? ¿Realmente estamos nosotros tomando tiempo para la oración? ¿Realmente estamos rogándole al Señor que nos transforme? ¿Realmente estamos nosotros rogándole al Señor que grabe su imagen en mí otra vez? Dice aquí en el versículo número 10 el 11 y el 12, que cuando las vírgenes fueron tocando la puerta, el Señor le abrió, pero no para dejarlas entrar, sino simplemente para decirle, yo a ustedes no les conozco. Ahora, mis amados hermanos, si usted conoce a una persona, por ejemplo, a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y no importa el tiempo que pase, si usted ya conoce a esa persona, usted la va a reconocer donde quiera que la vea, porque ya usted se acostumbró a contemplar a esa persona. ¿Y qué quiere decir este versículo número 12 cuando el Señor dice, no os conozco? ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Que el Señor no vio su carácter en estas vírgenes insensatas. Porque realmente la palabra del Señor dice que tenemos que parecernos a Cristo y no al mundo. El Señor Jesucristo dice que lo imitemos a Él. Usted ha visto cuando algunos artistas
son imitados por otros artistas. Hay mucha gente que paga mucho dinero para ir a ver estos artistas que son profesionales imitadores. Pero ¿sabe qué? Realmente nunca van a llegar a la esencia. Nosotros tenemos la ventaja de que imitando a Cristo podemos llegar a la esencia. Y en nuestra esfera humana llegar a ser santo como Él es santo. Porque si yo imito a un artista, yo nunca voy a llegar a ser ese artista. Pero si yo imito al Señor Jesús, yo voy a llegar a ser santo como Él y voy a llegar a heredar la vida eterna, así como Él es eterno. Entonces, mis amados hermanos, la sierva del Señor nos aconseja en cuanto a esos pequeños detalles que realmente nos están dañando. Me gustaría leer una cita que se encuentra en la matutina, Nuestra elevada vocación, que es algo muy importante. Dice así: Nuestra elevada vocación, página 231. Dios quiere que obremos correctamente en los asuntos de importancia, y también nos dice que la fidelidad en las cosas pequeñas nos capacitará para ocupar posiciones de confianza. Las buenas cualidades que muchos poseen están ocultas, y en lugar de atraer las almas a Cristo, las alejan. Si estas personas pudieran ver la influencia de sus modales descorteses y expresiones descomedidas manifestadas ante los incrédulos, si pudieran comprender cuán ofensiva es esta conducta a la vista de Dios, reformarían sus hábitos. Porque la falta de cortesía es una de las piedras de tropiezo más grandes para los pecadores. Los cristianos egoístas, repito, los cristianos egoístas, quejosos y amargados, entorpecen el camino para que los pecadores no se interesen en acercarse a Cristo. Si pudiéramos ver debajo de la superficie de las cosas, veríamos que la mitad de las desgracias de la vida se deben al enojo y a las palabras descomedidas que podrían haberse evitado. Muchos traen el infierno a la tierra para sí mismos y para quienes deberían confortar y bendecir. Estas personas no son dignas de llevar el nombre de cristianos. Algunas personas hablan en forma dura y descortés, que hieren los sentimientos de los demás, y luego se justifican diciendo: ese es mi modo de ser, siempre digo lo que piensan. Y estas personas, sigue diciendo, exaltan este mal rasgo de carácter como una virtud. Debiera reprocharse firmemente su comportamiento descortés. Esa palabra sin bondad debe dejarse sin pronunciar. Esa desconsideración egoísta por la felicidad de otros debiera ceder el lugar a la simpatía y a la preocupación. La verdadera cortesía, unida con la verdad y la justicia, harán que la vida sea no solo útil, sino también fragante. ¿Qué cosa? La cortesía junto con la verdad y la justicia. Sigue diciendo: la integridad y la justicia y la bondad unida constituyen una hermosa combinación. La cortesía es una de las gracias del Espíritu, es un atributo del cielo. Los ángeles del cielo nunca se apasionan, nunca son envidiosos, egoístas o celosos. Ninguna palabra dura o carente de verdad sale de sus labios. Y si hemos de ser los compañeros de los ángeles, nosotros también debemos ser refinados y corteses. Oh, mis amados hermanos, qué lección esta para nosotros. Voy a leer una cita más y un versículo de la Biblia y terminamos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 340, dice así: en el día final, muchos, y realmente cuando yo leo la palabra muchos en el espíritu de profecía, me da tristeza,
Busque usted en la concordancia del espíritu de profecía cómo usa la sierva del Señor en la mayoría de los casos la palabra muchos, y va a encontrar que casi siempre la usa para algo malo o negativo. Leo la cita. Palabras de vida del Gran Maestro, página 340. En el día final, muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo, pero las más tristes palabras de todas jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la palabra, la sentencia, no os conozco. Ese no os conozco del versículo 12 se le aplica a aquellos que simplemente conocieron la teoría de la verdad, pero que no cayeron sobre la roca, que tenían pequeñas desviaciones, que sufrían un poquito de intemperancia, un poquito de impaciencia, un poquito de mal humor. Lamentablemente esos poquitos, esas pequeñas desviaciones nos van a dejar fuera del cielo. Sigue diciendo, el compañerismo del Espíritu Santo que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en esta fiesta nupcial. No podéis participar en esa escena. Y ahora dice por qué. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos, su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para morar en él. Es decir, que nadie es culpable de que yo me pierda, sino solamente ¿quién? Solamente yo, mi amado hermano, mi amada hermana. Mis queridos hermanos, el carácter es intransferible. Ningún hombre puede crecer en la gracia por otro. Ninguna persona puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter de Cristo, que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Nadie podrá tomar esa decisión de vida eterna por usted, ni tampoco por mí. Si usted y yo no tomamos esa decisión hoy, ahora, aquí, posiblemente hoy pase el día de nuestra salvación. Mis amados hermanos, terminamos leyendo un versículo de la Biblia que está en Ezequiel, capítulo 14, y el versículo número 20. Ezequiel 14, versículo 20, dice así. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Jacob. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Amados hermanos, si usted fuera hijo de Noé, de Job o de Daniel, ni siquiera ellos podrían salvarlo a usted ni a mí. Así es que, mis queridos amigos, hermanos, nos toca hoy en día ser honestos delante del Señor, porque la preparación del carácter es esencial y no es transferible. Nosotros nos toca ahora tratar de asemejarnos al Cordero, ahora que hay tiempo, porque pronto, muy pronto, así mismo como nosotros le hemos predicado a tantas personas, como hemos repartido CDs, DVDs, libros, folletos, hemos predicado a tantas personas acerca del próximo e inminente retorno de Cristo, también ese mismo evento va a terminar con mi única oportunidad de salvación si yo no la aprovecho hoy. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios, porque nuestra redención está cerca. Oro de todo corazón que esta meditación sea de bendición para nosotros y nos ayude para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios ahora que todavía tenemos el tiempo.
Que el Señor le bendiga a cada uno ricamente. Pastor, si puede hacer una oración, por favor. Con mucho gusto. Vamos a orar. Nuestro amado Padre, te pedimos, Señor, perdón si nosotros no hemos dado fruto que te honre. Te rogamos que por favor tú retires el hacha de la raíz de nuestro árbol, Señor, y nos dejes un año más como el hortelano divino que tú eres. Por favor, Padre, extiende tu misericordia sobre cada uno de mis hermanos, sobre mí, sobre nuestras familias, sobre las iglesias, Señor, y ayúdanos para que la luz que hemos recibido del cielo irradie a través de nosotros y podamos ser una luz para llevar a otros la vida eterna también. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos a cobrar fuerzas nuevas y poder seguir avanzando hacia la meta. Te lo suplicamos en el precioso, el santo y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si alguno de los hermanos que están con nosotros tiene alguna pregunta. Voy a presionar la estrella 61. Estrella 61. Mientras podemos tomar unas 2 o 3 preguntas. Yo le puedo preguntar algo al pastor ya que estaba tocando al principio del tema. ¿Por qué si algunos pastores, ¿no?, predican, digamos, un sermón, ¿no? Entonces, si están bien consagrados a Dios, usted dijo que ellos podrían alcanzar muchas almas. Pero ¿qué pasa con los que predican y realmente no alcanzan muchas almas? No sé, su consagración no está bien. ¿Cómo se podría, cómo uno como humano puede decir, si se está alcanzando o no se está alcanzando las almas? Pues realmente nosotros no somos jueces de nadie, pero yo le voy a regalar a usted una cita inspirada por el Espíritu Santo que viene en el libro Hechos de los Apóstoles en la página 264. Dice así la mensajera del Señor. Aunque en este tiempo los predicadores son muchos, hay una gran escasez de ministros capaces y santos, de hombres llenos del amor que moraba en el corazón de Cristo. Yo no soy quien para juzgar a nadie si está caminando o no con Dios, pero aquí dice la mensajera del Señor, el Espíritu Santo a través de ella, que hay muchos predicadores, pero realmente hay muy pocos, hay una gran escasez de predicadores que se parezcan a Cristo y que estén llenos del amor de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo ser el predicador más elocuente y llenar templos y arrastrar gentes realmente y ser muy carismático y muy elocuente y la gente seguirme, pero eso no significa que yo camine con Dios. Son dos cosas muy diferentes. El Señor no dice en la Biblia por su elocuencia o por su erudición los conocerás. No, por su fruto los conoceréis. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando usted ve que un predicador es conocido, es popular y no gana muchas almas, posiblemente es un hombre que trabaja y que camina con Dios. Porque el Señor Jesucristo tampoco tuvo una iglesia grande. El Señor Jesucristo tuvo una iglesia de 12 miembros y al final lo dejaron solo. Entonces, la mayoría nunca ha estado de parte de Dios. Siempre el movimiento verdadero de Dios ha sido de pocas personas, no de muchas. Amén. Gracias, pastor. Entonces, las personas que salen a hacer obra misionera o están dando los libros del conflicto de los siglos o están predicando en las calles o están poniendo sus voces, están haciendo pequeñas cositas para el Señor. El Señor ve los corazones de esos hermanos, ¿no? Entonces, y Él se encarga de que este evangelio sea predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Amén, pastor. Gracias por esa aclaración.
el Señor conoce los corazones y las intenciones de los hermanos. Claro que sí. Aquí hay entonces aquí hay una pregunta, hermano Crispín, buenas noches, bendiciones. Está la hermana Lisabela y después hay una más y ahí acabamos. Hermana Crispín, no se escucha, está fuera del mudo. Acá. Ahí está. Bueno. ¿Cómo está Nerilka? ¿Está bien? Muy bien, gracias. Amén. Pastor, una pregunta, más bien una inquietud. Usted habló a mediados del tema que los santos ángeles fueron que llegaron para dar el clamor final a las vírgenes. Por favor, ¿dónde puedo encontrar esa cita? No, señor. Y yo no sé si usted entró a la línea, a la mitad del tema, o si lo escuchó completo. Voy a repetir. Primeros Escritos, página 238, y dice: fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Es decir, los ángeles del cielo fueron enviados a animar a los hijos de Dios, se les llama santos, y prepararlos para la proclamación del clamor de medianoche. Aquí viene el esposo salir a recibirle. No dije que eran ángeles que iban a predicar, todo lo contrario. Yo lo comprendo ahora, escúcheme. La pregunta fue mal, ya comprendo ahora. Gracias, pastor. Buenas noches. Mucho gusto, Dios le bendiga. Amén, hermano. Saludos, hermana Cristina. Aquí está nuestra hermana Liselaza, y así están tratando desde Colombia. Bendiciones, hermana, ¿no se escucha? A ver, ahora sí, ¿no se escucha? Ahí está. Sí, hermana, sí les escucho. Bendiciones, hermana. ¿Usted tiene alguna pregunta para el pastor? Saludos, hermana. Ay, tengo tantas, pero no, hermana, todo está bien, gracias. No tiene una de las tantas, puede hacerlas ahora. No la voy a hacer, gracias, ahora no. Ok, preciosa. Pues saludos entonces, hermana, y entonces hay una pregunta más aquí. No estoy seguro quién es, pero le damos la bienvenida al hermano o la hermana que están con nosotros esta noche. Sí, hermana María Sierra. Hermana María Sierra, ¿cómo está? Bendiciones, hermana. Le escuchamos, hermana, con su pregunta. Sí, me gusta, después de volver otra vez a escucharlos a ustedes, no sé, es un alimento muy grande para mí, sinceramente se lo digo. La pregunta mía es, cuando ustedes saben que cuando yo me vine para este lugar, aquí en Tacoma, Washington State, aquí no hay, pues un grupo, ¿no?, donde uno puede reunirse. Entonces yo tuve que volver a una iglesia, ¿verdad? Adventista, claro está. A un principio, pues, estuvimos visitando lugares y no nos gustaba ni nada de eso, y decidimos quedarnos en un lugar para poder ir a escuchar palabra de Dios. Pero el pastor que estaba ahí, o está un joven, ¿no?, nuevo y todo eso, pues comenzó como a darnos para poder ayudar ahí, y bueno, estuvimos ayudando un poco de tiempo, pues ya que nosotros hemos pasado casi por muchísimos años que estuvimos allá en la iglesia de Bay Ridge. Entonces, aquí decidimos pues ayudar un poco y todo, pero después usted sabe que nosotros, o sea, mi esposo y yo, pues nos salimos de una iglesia de allá también, que fue la iglesia de Bay Ridge, y no me da pena decirlo. Y nos fuimos para un grupo. Pero cuando nos venimos para acá, pues, tuvimos que ir a otro grupo, o sea, a una iglesia acá. Entonces, estuvimos ayudando aquí en esta iglesia y todo, pero después le dije a mi esposo, mira, le dije yo, ¿por qué no mandamos a pedir la carta de traslado para trasladarnos para acá? Porque se ve que es tranquilo y todo. Entonces, se llamó, se hizo el pastor que está aquí dijo, eso no hay problema, dijo, porque nosotros vamos a
meterse a buscar aquí en la conferencia y vamos a encontrar sus nombres y todo y van a ser pasados para acá. Le digo, oh, está bien. Siempre por la necesidad, pues, de ir a escuchar palabra de Dios, como alimentarnos. Claro está que uno puede alimentarse también en su hogar, pero como que, no sé, quería uno como ir a escuchar. Cuando el pastor de aquí fue a buscar, pues, nuestros nombres y todo, pues, no aparecimos ahí. Entonces le digo, pues qué raro, dije, entonces quiere decir que nosotros durante 30 y pico de años que estuvimos nosotros en esa iglesia sirviendo, nuestros nombres nunca habían estado allí. Entonces hablamos con la secretaria y no sé, me contaron, ¿verdad?, que habían hecho unas reuniones y todo eso, y pues no quedaron en nada, porque nunca pasaron ese traslado para acá. Después supe de que el pastor de allá de Bay Ridge había hablado con el pastor de aquí. Yo no sé qué fue lo que pasó. Me imagino que han de haber dicho de que nosotros estábamos haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Porque nos habíamos ido a otro grupo, éramos disidentes y bueno. Entonces pues a mí me dije yo, bueno, está bien. Entonces decidimos dijeron, bueno, vamos a tomarlos aquí como profesión de fe y todo eso. Dijeron que está bien. Pero en el transcurso de los días, estábamos bien y todo, pero yo comencé a llevar, hermanos, unos papeles que me dieron que se habla acerca de la bestia. El día domingo y lo de la bestia. Entonces, con todos los versículos y todo eso, y pues los repartí allá. Y desde esa fecha, pues como que nos han visto como mal. Como que ya no nos invitan mucho. Le dije, bueno, mijo, le dije yo, de otros lugares nos van a votar y vamos a ser sacudidos por donde quiera, pero yo voy a hablar. Entonces, hablando con el pastor, le digo, bueno, comenzamos a hablar y todo, y dije yo, bueno, yo voy a ayudar a este pastor porque según contaba de que a él lo habían traído de Honduras y pues para mí entrar aquí para estar un tiempo acá, pero que a él le estaban dando como $20, me dijo él, como mensuales, y que él que podía hacer esto. Entonces yo hablé con mi esposo y le dije yo, mira, le dije, pobrecito pastor, y le dimos ahí un dinero, ¿verdad? Y pues él quedó muy agradecido y todo, y entonces le digo yo, pastor, le digo yo, ¿por qué? Le digo yo, es que aquí no hablan ya en ninguna iglesia, porque es claro, uno ya lo sabe, porque nosotros estamos enterados de mucho. Digo, porque ya no hablan ya del mensaje de los 3 ángeles, del santuario, de Daniel, todo eso para preparar a la gente, porque según un pastor, o sea, el pastor de mi iglesia, que donde yo estaba, me decía que eso era meterle miedo a la gente. Y donde yo digo que eso no es meterle miedo a la gente, sino que es un mensaje de salvación para la gente, para los últimos tiempos en que estamos viviendo. Y bueno, me he molestado con algunos pastores y todo eso. Entonces, aquí pues estamos yendo allí, pero mi esposo está dando los diezmos ahí. Ahora bien, yo no estoy dando los diezmos. Y yo hasta le dije a mi esposo, yo no quiero dar mis diezmos ahí porque según yo he leído, es que uno con eso uno puede ayudar, pero para los pastores que verdaderamente están haciendo el trabajo de Dios, que necesitan ese dinero para hacer el trabajo de Dios. Pero no en el tiempo que estamos aquí, estamos escuchando mensajes, pero son mensajes vacíos. Sí hablan, claro, de la palabra de Dios y esto, pero no, son historias nada más. Y pues yo creo que nosotros no estamos ya para historia. Ahora bien, la cosa fuerte que viene en realidad, como lo que el pastor estaba diciendo, es que de qué nos sirve a nosotros de que estemos en un lado o en otro, si no vamos a tener verdaderamente ese aceite, el carácter,
que es el carácter que todo mundo tiene. ¿Cómo nosotros vamos a hacerlo? Es solamente, creo yo, pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que Él nos transforme a nosotros y que, ay hermana, yo el día de hoy me fui a hacer un ejercicio por ahí, a hacer ejercicio y todo eso. Y pues, disculpe, pero de tanto que uno oye, dijo yo, que sabe uno, le pide a Dios que Dios transforme tanto mi carácter como el carácter de mi esposo. Porque yo le digo a Dios que yo quiero ser salva, que me quiero ir con Él, no me quiero quedar. Y yo hago todo el esfuerzo, hermana, para que Dios me ayude. Porque no quiero perderme, ni quiero que mi familia se pierda, pero desgraciadamente mi familia está bien retirada de Dios. Y entonces soy yo aquí la que lucha con Dios. Nada más que Dios me ayuda y me da las fuerzas para sobrevivir y seguir adelante. Porque hay tanta cosa, hermano, que digo yo, Dios mío, yo no me quiero perder. Y el carácter es que uno tiene que ver. Y bueno, hermano, el pastor dio muchas citas, yo las copié y yo las voy a estudiar y tengo casi todos los libros del Espíritu Profecía. He estado pidiendo los libros también de un pastor que los está redactando al español. También los he mandado a pedir a Chile. Y pues me siento, no sé, fortalecida. Y hoy que me fui a caminar y a hacer mi ejercicio, pues me puse a llorar amargamente. Como una, no sé. Y le digo, Señor, ayúdame, por favor. No me dejes, no me abandones. Porque, hermana, yo he sido adventista por muchos años, desde muy jovencita. Ahora tengo 63 años, porque no me da pena decirlo. Pero desde muy jovencita, yo vine a los pies de Dios por un tío que me habló precisamente del mensaje de los 3 ángeles y conozco todo eso. He caminado, pero con el tiempo eso se dejó de dar. Y entonces, ahora viene todo esto, pero claro está, todo esto es profético. Y pues lo único que yo le pido a Dios, que Dios nos ayude. Y que nos ayude a todos, porque tal vez unos están pasando peores cosas que nosotros. Y pues amarnos y orar los unos a los otros también para que Dios nos ayude y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, hermanos, y le doy gracias a Dios por volver otra vez con ustedes. No estaba, pero yo ya volví con ustedes otra vez y me alimento mucho espiritualmente más. Y que el Señor los bendiga. Amén. Amén, hermana María. No sé si el pastor tiene algo que agregar para nuestra hermana María Sierra. Pues realmente la hermana María pues estaba relatando su experiencia. Algo que me llama la atención, no específicamente por la hermana, sino yo diría casi el 100% de los hermanos que asisten a la iglesia de sostén propio le llaman grupo. ¿Por qué le llamamos grupo? Y eso no existe en la Biblia. En la Biblia se le llama iglesia, la iglesia que está en tu casa. No existe la palabra grupo. Nosotros estamos más acostumbrados a que iglesia es lo que está instituido, o todavía le llamamos la iglesia grande, la iglesia madre, la corporación. Realmente iglesia es donde están 2 o 3 reunidos, y no es grupo, sino una iglesia. Amén. Entonces realmente nosotros tenemos que estar donde el Señor nos va a utilizar. Y nosotros a veces cometemos un error de querer estar donde a mí me gusta, donde yo me siento bien, no donde el Señor va a utilizarme. Entonces, por eso fue que Jonás tuvo un problema, porque Jonás, el Señor lo mandó a
a Nínive y él quería ir a Capernaum. Entonces, tenemos que ser humildes simplemente para que el Señor nos dirija y que nosotros podamos ser útiles a su causa para gloria de su nombre, aunque me resulte un poquito incómodo o muy incómodo, ¿verdad? Así es que, independientemente si estamos en un lugar o en otro, tenemos que ser luz para el Señor. Y no quiero decir con esto que tenemos que estar donde se predique el error, porque yo me pronuncio contra eso claramente, sino que tenemos que dejarnos guiar por el Señor para que Él nos dirija y podamos ser luz para otras personas. Ahora, la hermana dice que está expresando su inquietud en cuanto a que ella quiere salvarse y que tiene la lucha con la familia, ¿verdad? Pero como nosotros estábamos estudiando esta noche y hemos dicho anteriormente, tenemos que aprender a ser cristianos estables, firmes y fieles, no cristianos circunstanciales. Y si mi familia no quiere servirle al Señor, tenemos que tomar una decisión sin dañar ni ofender a nadie. Y esto no va para la hermana María, esto va para todos nosotros, los que estamos escuchando en este momento. Todos nosotros tenemos que tomar una determinación de que yo, y usted ponga su nombre, yo no voy a permitirle a ninguna tercera persona que juegue o ponga en riesgo mi relación con Dios. Independientemente de lo que los demás hagan alrededor mío, yo voy a seguir firme al Señor. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si mi casa no quiere, pues yo sí voy a serle fiel al Señor. Sin ofender a nadie, sin dañar a nadie, pero si la familia no quiere, la hermana tiene un compromiso con el Señor, que es el primer compromiso, y pues seguir amando a la familia, seguir ayudando a la familia en todo lo que se pueda, estar con el esposo y complacerlo en todo lo que pueda, siempre que no haya poner en riesgo un principio, pero que ella le dé un buen testimonio al esposo para ganárselo así por medio de un carácter cristiano cuando la teoría de la verdad no ha podido, ¿verdad? Un consejo para la hermana y que no se desanime, que esta experiencia, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, estos problemas se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo, no solamente la hermana María. Gracias, pastor. Amén, amén. Amén, hermana María, qué lindo escucharla nuevamente. Y eso me trajo a la mente lo que dice Lucas 6:22-23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque si hacía sus padres con los profetas, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Hermana, vamos a tener que tener mucho amor con esas almas, pero si nosotros no hablamos, las piedras lo harán, ¿no? Hermana María, lindo haberla escuchado otra vez. Sí, lo que pasa es que como uno pues uno quiere que, pues uno desea que los demás sepan, que despierten también en nuestras iglesias. Entonces, y como que, no sé, como que siento como me dan, no sé, tengo unos libros que quisiera como regalárselos ahí, pero como que me da pena algunas veces y digo yo, ay, no sé qué van a decir. Pero ya, pues ya casi prácticamente, pues como que ya no nos toman ya un poquito en cuenta. Y pues no sabemos qué fue lo que el otro pastor, ¿verdad?, habló, no sé, pero el Señor sabe mi corazón. Yo trabajé mucho, hermanita, trabajé muchísimo en la iglesia, mucho. Me gustaba mucho lo que es la obra misionera. Me criticaban, hasta me echaron la policía y todo eso una vez. Yo
me encanta. Pero aquí, pues uno lo hace, no, pero yo a veces me pongo a pensar, digo yo, bueno, yo voy a comprar mis libros y todo y los voy a regalar, pero en la calle, con la gente y pues por lo menos yo les regalé todo. Regalé todos los papeles que yo llevaba en la iglesia y hasta el pastor mismo le dije, tome pastor, le dije yo. Y aunque yo sé que usted ya lo sabe, le dije, pero tómese los regalos, le dije. Y yo creo que desde esa vez yo ya como que ya no nos tomaron en cuenta, ¿me entiende? Antes me pasaban a cantar a este y al otro, por aquí por allá, cuando no me llegamos, pero ahora ya no. Pero yo lo único que yo le pido a Dios es que Dios nos ayude, y pues eso como que me da tristeza, como que me da dolor. Pero bueno, Dios hermana, tenga misericordia de nosotros. hay que seguir adelante nomás, Hay hermana. que seguir adelante, sí. Sí, hay que seguir adelante. Ya usted sabe mucho. Me conoce ya. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, hermana. No sé si hay alguna pregunta más. Okay, yo creo que, pastor, vamos a cerrar, ya casi son las 11 de la noche. El Señor nos ha bendecido esta noche. Hermana Sierra, la quiero mucho. Y estamos yo también, en hermana contacto. Brenda. Estamos Sí. aquí juntos hasta que Cristo venga, hermana, ayudándonos. Pastor, Mándeme si su número de teléfono, mami, porque necesito hablar con usted. Ya, mi amor, ya le mando. Bye. Amén. Pastor, si entonces podemos hacer una oración más, entonces nos vamos a descansar. Muy bien. Oremos entonces. Amante bondadoso Padre, te damos muchas gracias por habernos concedido el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran paciencia, por tu longanimidad, por tu amor, que a pesar de que nosotros hemos manifestado nuestra naturaleza carnal muchas veces, tú has sido paciente con nosotros, Señor. Sin embargo, el tiempo no va a durar para siempre. Por favor, ayúdanos para que a partir de esta noche podamos tomar la decisión de buscar cada día que tu imagen se grabe en nosotros, que nuestro corazón de piedra sea cambiado por uno de carne, que tu Santo Espíritu pueda morar en nuestros corazones y que tú seas el alfarero divino que pueda cincelar tu ley en cada uno de nuestros miembros, Señor. Mora en nosotros, graba tu imagen en nosotros y ayúdanos, Señor, a contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para parecernos a Él y que pronto Él venga a buscarnos para llevarnos a casa. Bendice abundantemente cada uno de mis hermanos y hermanas, a las familias, Señor, que podamos avanzar hacia la meta y pronto podemos abrazar a nuestro amado Maestro cuando venga a buscarnos en poder y gloria. Amén. Danos un buen descanso cada uno, que tus ángeles nos guarden y tu Santo Espíritu nos ayude a reposar en paz. Te lo suplicamos, Señor, y te lo agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén, Amén, Señor. Amén. Amén. Pues agradecemos a nuestro querido pastor Ismael Suero. Espero que nos pueda acompañar ya que se va a estar yendo para visitar. ¿Dónde se está yendo, pastor? Mañana viajo hacia Texas y luego viajo a Maryland. Amén. Pastor, esperamos que pues nos pueda, cuando vuelva, nos pueda acompañar otra vez, que el Señor lo dirija y lo use este fin de semana.